Mi nombre es Esteban Ruiz y durante 25 años he sido embalsamador. He visto cosas que otros no pueden imaginar. A través de mi carrera, he trabajado con cuerpos en todos los estados posibles, algunos horriblemente desfigurados, otros serenamente dormidos en su última morada. Me he vuelto insensible al sufrimiento, a la muerte y a la desesperación, porque ¿cómo podría hacer mi trabajo si no lo fuera? Sin embargo, lo que estoy a punto de relatar fue algo que me cambió para siempre, algo que hizo tambalear los cimientos de mi cordura. Era una tarde nublada de otoño, cuando llegó a mi pequeña funeraria un cuerpo que, según los papeles, pertenecía a un hombre llamado José Antonio Álvarez. Al abrir el ataúd, me sorprendí al ver que el cuerpo no correspondía con la fecha de fallecimiento. Según el certificado, José Antonio había muerto hacía más de 50 años, pero lo que vi ante mí parecía el cuerpo de un hombre que podría haber muerto la noche anterior. Su piel estaba inusualmente tersa, sin signos de descomposición. Parecía como si el tiempo no hubiera tocado su carne. Al principio pensé que debía ser un error en los documentos, o tal vez algún tipo de embalsamamiento extraordinario realizado en su momento. Pero al mirar más de cerca, vi que el cuerpo no tenía rastros de haber sido embalsamado anteriormente. No había ninguna incisión en la arteria carótida ni en la vena yugular, los lugares comunes donde se realizan los cortes para la preservación del cuerpo. No había signos de incisiones para drenar la sangre, ni suturas que sugirieran el tratamiento post-mortem. Simplemente era un cuerpo intacto, sin ninguna señal visible de los procedimientos que yo conocía bien. A pesar de la incomodidad que esto me causó, procedí con mi trabajo. La familia había solicitado un embalsamamiento tradicional antes de la presentación, así que empecé por preparar el cuerpo. Sin embargo, cuando inserté la cánula en la arteria para inyectar el fluido embalsamador, noté algo extraño. La sangre, que debería estar coagulada y densa tras tantos años, comenzó a fluir con una facilidad sorprendente, como si acabara de ser extraída. Me detuve un momento, desconcertado, pero luego continué con el procedimiento. No era mi lugar hacer preguntas, o al menos eso pensé en ese momento. Mientras realizaba la inyección, algo aún más perturbador sucedió. Los músculos del cuerpo, que deberían estar rígidos, comenzaron a relajarse, y la piel recuperó un color más saludable. Lo que estaba viendo no era natural. Era como si el cuerpo estuviera volviendo a la vida. Me esforcé por racionalizar lo que veía. Tal vez era una ilusión causada por la luz, o el fluido embalsamador estaba teniendo un efecto inusualmente fuerte. Pero en el fondo, sabía que lo que estaba ocurriendo era algo más siniestro. Finalmente el embalsamamiento se completó, pero el cuerpo que yacía frente a mí ya no parecía el de un hombre muerto. Parecía estar dormido, respirando incluso, aunque sabía que eso no podía ser posible. Con una inquietud creciente, cerré el ataúd y lo dejé preparado para el velorio. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Las imágenes de José Antonio Álvarez seguían invadiendo mi mente. Algo en sus ojos, que brevemente se habían abierto durante el proceso, me había mirado como si intentara decirme algo. Algo que me heló la sangre. Al día siguiente, durante el velorio, la familia y los amigos del fallecido comentaban lo increíblemente bien que se veía. Algunos incluso bromeaban diciendo que parecía más vivo que en sus últimos años. Traté de mantenerme apartado, observando desde la distancia, pero no pude evitar notar que algunas personas parecían tan sorprendidas como yo ante el estado del cuerpo. Más tarde, un anciano, que parecía un conocido muy cercano, se me acercó con una expresión sombría.
«Este no es José Antonio», me dijo en voz baja, apenas un susurro. «No puede ser. Yo lo vi morir. Vi su cuerpo deteriorarse. Vi cómo el cáncer lo consumió. Este hombre parece como si nunca hubiera envejecido». Me quedé sin palabras. Intenté ofrecerle alguna explicación profesional, pero no encontré las palabras. El anciano simplemente negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre maldiciones y pactos oscuros. Esa noche, después de que la funeraria se quedó en silencio, no pude resistir la necesidad de investigar más. Abrí de nuevo el ataúd de José Antonio, decidido a encontrar alguna respuesta. Al abrirlo, me encontré con algo que no esperaba. Los ojos de José Antonio estaban abiertos, completamente abiertos, y me miraban fijamente. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. Retrocedí, mi corazón martillando en mi pecho. No podía ser posible. Me repetía a mí mismo: los muertos no abren los ojos. Pero antes de que pudiera cerrar el ataúd, algo más sucedió. Sus labios, rígidos en muerte, comenzaron a moverse, y de ellos salió un sonido apenas perceptible, como un susurro. Me acerqué, aterrado pero incapaz de alejarme, y escuché una sola palabra: «Ayúdame». Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Me quedé afuera, jadeando, tratando de calmarme. No sabía si estaba perdiendo la razón o si algo sobrenatural estaba sucediendo. Pero lo que sea que fuera, sabía que no podía dejar las cosas así. Al día siguiente, en la calma previa al funeral, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar a fondo la vida de José Antonio Álvarez. Consulté los archivos antiguos del pueblo, buscando información sobre su muerte, y lo que encontré fue inquietante. José Antonio no había muerto de forma natural, como se indicaba en los documentos. Según los informes que desenterré, había desaparecido durante semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado en un estado avanzado de descomposición, a kilómetros de su casa. Los informes médicos originales describían un cuerpo que no coincidía en nada con el que tenía en mi funeraria. Se había reportado que su carne estaba putrefacta, sus órganos consumidos y su rostro irreconocible. ¿Cómo era posible que el cuerpo que yo tenía frente a mí estuviera en un estado tan perfecto? La única explicación que me venía a la mente era imposible, pero a la vez la única que encajaba. Este no era el verdadero cuerpo de José Antonio. O, si lo era, algo había intervenido para revertir su muerte, algo que desafiaba las leyes naturales. Decidí volver al cuerpo una vez más, esta vez armado con una pequeña grabadora y un crucifijo, a pesar de no ser un hombre particularmente religioso. Al abrir el ataúd por tercera vez, lo encontré exactamente como lo había dejado. Pero había algo diferente en el ambiente, un aire pesado que me hizo temblar. Encendí la grabadora y con la voz temblorosa pregunté: «José Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué quieres?». Por un momento no pasó nada. Luego, como en un susurro arrastrado desde el fondo de los tiempos, la voz volvió: «Ayúdame a encontrar la paz». Sentí un escalofrío helado recorrer todo mi cuerpo. El cuerpo de José Antonio comenzó a moverse de una manera que me recordó a una marioneta. Sus labios se movieron, formando palabras que apenas podía entender. Mi alma, atrapada, pacto, romper. Todo mi ser me gritaba que cerrara el ataúd y me fuera, pero algo me mantenía allí, obligado a escuchar, a intentar comprender. «¿Cómo te libero?», pregunté, mi voz un hilo de lo que alguna vez fue. Los ojos del cadáver, antes opacos, se iluminaron brevemente con una luz espectral. «Rompe el sello», dijo la voz. «Busca la marca». Mi mente giraba con las posibilidades. No sabía de qué sello hablaba,
pero decidí que tenía que buscar más en su cuerpo. Con manos temblorosas, comencé a inspeccionar cada centímetro de su piel. Fue en su pecho, justo sobre el corazón, donde encontré algo que había pasado por alto antes, una marca pequeña, casi imperceptible, grabada en su carne. Parecía un símbolo antiguo, algo que reconocí vagamente de lecturas sobre ocultismo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque lo temía. Con un bisturí, rasgué la carne justo sobre la marca, esperando que el dolor me despertara de lo que debía ser una pesadilla. Pero en lugar de eso, sentí una extraña liberación en el aire, como si una presión invisible hubiera sido levantada. El cuerpo de José Antonio se convulsionó una vez y luego quedó completamente quieto. Los ojos se cerraron finalmente y un suspiro largo y profundo escapó de sus labios, como si el alma que había estado atrapada finalmente hubiera sido liberada. El funeral se celebró sin más incidentes. El cuerpo, ahora sin vida en el sentido más real, fue enterrado. Pero yo nunca volví a ser el mismo. Después de esa experiencia, dejé de trabajar como embalsamador, dejé la funeraria y nunca volví. Vendí mi apartamento y me mudé a un lugar donde nadie me conociera. Pero aún hoy, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho un susurro en el viento, un recordatorio de que algunas puertas nunca deberían abrirse. Y me pregunto, con un nudo en el estómago, si realmente las cerré todas.